El aire en el estudio de grabación del Desafío Siglo XXI era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Cada latido del corazón de los participantes parecía eco en la amplia cúpula del box azul, un coliseo moderno donde se decidirían los destinos de dos equipos al borde de la sentencia. En el capítulo 75, la presión no era un factor más del juego, era el juego en sí. Andrea Serna, con su impecable presencia y una voz que calmaba multitudes pero que en ese momento sonaba como el redoble de tambores antes de la batalla, había explicado las reglas con una claridad que dejaba poco espacio para la esperanza. Se necesitaban 2 hombres y 2 mujeres de cada equipo para una prueba que prometía ser un viacrucis de obstáculos físicos y mentales. Para los equipos Omega y Gamma, la mención de los chalecos de sentencia era como escuchar su propia sentencia condenatoria. Esas prendas, aparentemente inofensivas, representaban la culpa, la posibilidad latente de ser nominados, de ver sus sueños en el reality truncados por un error en una prueba. Por eso, tanto Omega como Gamma, más que desear la victoria, ansiaban desesperadamente evitar la derrota. La desesperación, ese sentimiento traicionero, ya comenzaba a merodear por los rostros de los concursantes, un fantasma listo para poseer a quien mostrara la más mínima debilidad. La formación de los equipos fue un espectáculo de estrategia y tensión no verbal. Por Gamma, se alistaron Yudisa, una competidora cuya fortaleza mental era tan impresionante como su agilidad, Juan, el músculo sereno y confiable, Gio, joven y ágil, con la velocidad de un felino, y Valentina, cuya determinación often superaba sus momentos de duda. Frente a ellos, representando a Omega, estaban Tina, una guerrera feroz con un espíritu indomable pero con la mecha corta, Zambrano, la fuerza bruta y el pilar emocional del equipo. Aunque a veces su exceso de confianza lo traicionaba, Brad, astuto y ágil, un estratega en el campo, y Katiuska, la tenacidad hecha persona, que nunca se daba por vencida incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. El box azul, una estructura monumental de colores vibrantes y obstáculos que parecían sacados de un sueño febril, se erigía ante ellos como un gigante indiferente. La prueba, bautizada como sentencia y bienestar, era una cruel ironía, tu bienestar dependía de superar una sentencia de esfuerzo sobrehumano. El objetivo final era claro pero desalentador, construir una torre estable con fichas de colores en una plataforma elevada. Sin embargo, el camino para obtener esas fichas era un infierno diseñado meticulosamente para poner a prueba cada fibra de su ser. La primera fase consistía en sumergirse en 2 piscinas profundas de agua fría, un shock inicial que entumecía los músculos y nublaba la mente. Luego, venía el desafío de las barandas, unas estructuras metálicas y resbaladizas sobre las que tenían que pasar balanceándose con una precisión de funámbulo, donde un error significaba una caída estruendosa y la pérdida de segundos preciosos. Tras superar esto, una escalada casi vertical los llevaría a la parte superior del box azul, un mirador desde donde se divisaba el campo de batalla. Allí, aguardaban las fichas, apiladas como tesoros, pero llevarlas a la meta no era tarea fácil. Había que transportarlas a través de un puente tambaleante y una serie de plataformas inestables hasta la base donde se erigiría la torre. La estrategia era clave. No se trataba solo de ser rápido, sino de ser inteligente. ¿Quién debía ir primero? ¿Quién era el más hábil para construir la torre bajo presión? ¿Debían turnarse para descansar? Gamma optó por una estrategia de orden y precisión. Yudisa, con su calma proverbial, sería la ancla y probablemente la constructora final. Juan y Gio serían los corredores principales, usando su fuerza y velocidad para recolectar la mayor cantidad de fichas rápidamente. Valentina sería el apoyo crucial, ayudando en la logística y el transporte. Omega, por su parte, confió en el ímpetu y la fuerza bruta. Zambrano y Dad se lanzarían como proyectiles hacia las fichas, mientras Tina y Katiuska se encargarían de la construcción y el apoyo táctico. El silbato de Andrea Serna cortó el aire como un cuchillo y la prueba comenzó. Al principio, ambos equipos se movieron con una sincronización admirable. Zambrano, como un toro desbocado, se lanzó a la primera piscina, salpicando agua por todos lados, seguido de cerca por un ágil Gio. Las primeras fichas fueron conseguidas con relativa facilidad, y las torres comenzaron a tomar forma, centímetro a centímetro. Pero pronto, la fatiga y la presión comenzaron a hacer mella. La desesperación, ese personaje invisible en la prueba, comenzó a extender sus garras. En Omega, la primera señal de alarma fue un grito ahogado de Katiuska cuando, al pasar por las barandas, su mano resbaló y estuvo a punto de caer, salvándose por milímetros.
Este pequeño incidente sembró una semilla de ansiedad en el equipo. Tina, que siempre jugaba al límite, comenzó a impacientarse. Rápido, rápido, no tenemos tiempo, gritaba, y sus palabras, aunque bien intencionadas, añadían una capa más de estrés al ambiente ya cargado. Mientras tanto, en Gamma, la situación era tensa pero controlada. Yudisa, desde la plataforma de construcción, daba instrucciones claras y calmadas. Tranquilo, Juan, respira. Tú puedes, Valentina, concéntrate en el siguiente paso. Su voz era un bálsamo en medio del caos. Sin embargo, incluso ellos no eran inmunes. Hyo, en su tercer viaje, tropezó en la plataforma superior y varias fichas cayeron al vacío, retumbando contra el suelo con un sonido que era un mazazo en la moral del equipo. Un suspiro colectivo de frustración escapó de sus labios, pero Yudisa, con una mirada firme, les recordó, es solo un error. Siguiente ficha. Seguimos. La verdadera tormenta, sin embargo, se gestaba en el campo de Omega. Zambrano, en su afán por recuperar el tiempo perdido, comenzó a tomar riesgos innecesarios. En uno de sus recorridos, intentó saltar entre dos plataformas en lugar de usar el puente seguro, resultando en una caída espectacular que lo dejó magullado y, lo que era peor, le costó a su equipo 2 fichas cruciales. Fue en ese momento de frustración acumulada cuando la desesperación jugó su mano más sucia y desencadenó el conflicto. Tina, al ver el error, no pudo contener su exasperación. Zambrano. ¿Qué estás haciendo? Usa el puente, no somos superhéroes. Su voz era un latigazo en el aire. Zambrano, herido en su orgullo y dolorido por la caída, se levantó con el rostro congestionado por la rabia. No me grites, Tina. Yo estoy arriesgando todo aquí, no como tú que solo das órdenes. La discusión estalló entonces con una intensidad que paralizó por un momento a todo el equipo. Dar órdenes es lo que necesitamos, porque tu fuerza sin cerebro nos está costando la prueba, replicó Tina, con lágrimas de furia en los ojos. ¿Cerebro? Tú lo que quieres es ser la líder de todo. Pues no lo eres, le espetó Zambrano. Rat y Katiuska intentaron calmar los ánimos, interponiéndose entre ellos, pero la brecha ya estaba abierta. La desesperación por no recibir el chaleco, por no fracasar, los había cegado y los había vuelto el uno contra el otro en el peor momento posible. Mientras esta trágica escena se desarrollaba en Omega, Gamma aprovechó para consolidar su ventaja. La pelea había distraído terriblemente a sus oponentes, y el equipo azul, guiado por la serenidad de Yudisa, trabajaba con una eficiencia renovada. Juan y Hyo se turnaban en una coreografía casi perfecta, pasando fichas a Valentina, quien las llevaba con cuidado a la base. La torre de Gamma crecía, firme y estable, un monumento a la calma bajo presión. El momento cumbre de la prueba llegó cuando ambos equipos se enfrentaron a la fase final de construcción. La torre ya tenía una altura considerable y cualquier movimiento en falso podía derribarla, haciendo añicos horas de esfuerzo en un segundo. La tensión era palpable. En Omega, después de la discusión, el ambiente estaba enrarecido. Zambrano y Tina evitaban mirarse, y su comunicación se reducía a gruñidos monosilábicos. Intentaron construir, pero la falta de coordinación era evidente. La torre, que ya era inestable, se balanceaba peligrosamente con cada ficha que colocaban. En un intento desesperado por igualar el marcador, Rat colocó una ficha con un poco más de fuerza de la necesaria. Fue el error final. La torre de Omega osciló de manera grotesca durante lo que pareció una eternidad, y luego, en cámara lenta, se desplomó con un estruendo ensordecedor, esparciendo fichas de color naranja por toda la plataforma. Fue el sonido de la derrota. Un silencio sepulcro se apoderó del equipo Omega. Katiuska se llevó las manos a la cabeza, Rat miró al suelo con incredulidad, y Tina y Zambrano, por fin, se miraron, pero esta vez con una expresión de profunda decepción mutua y resignación. La desesperación los había consumido y, al final, les había jugado la peor de las pasadas. Pero la prueba aún no terminaba para Gamma. Aún tenían que colocar su última ficha. El peso de su equipo, de su bienestar, recaía sobre los hombros de Yudisa. Toda la estrategia, el esfuerzo de Juan, Hyo y Valentina, culminaba en este instante. Andrea Serna y todo el equipo de producción contenían la respiración. Yudisa, con una concentración que parecía aislarla del mundo, tomó la última ficha. Sus dedos no temblaban. Su respiración era pausada.
Podía sentir los ojos de sus compañeros clavados en su espalda, la mirada acusadora de Omega desde la derrota y la expectación de millones de espectadores. Con movimientos deliberados y suaves, como un cirujano en una operación a corazón abierto, acercó la ficha a la cima de la torre. La colocó con una precisión milimétrica. No hubo un balanceo. No hubo un titubeo. La torre se mantuvo erguida, desafiante y perfecta. Fue entonces cuando estalló la euforia. Un grito de liberación y triunfo salió de las gargantas de todo el equipo Gamma. Juan abrazó a Gio con fuerza, Valentina saltó de alegría y Yudisa, la heroína silenciosa, permitió que una amplia y genuina sonrisa iluminara su rostro. Alzando los brazos en un gesto de victoria que era puro alivio y orgullo. Se abrazaron, se felicitaron, y sus risas eran el contraste más marcado con el lúgubre silencio del equipo Omega, que observaba, abatido, sabiendo que los chalecos de sentencia tenían sus nombres escritos. La victoria de Gamma no fue solo una cuestión de ser más fuertes o más rápidos, fue una victoria de la mente sobre la materia, de la estrategia sobre la impulsividad, de la unidad sobre el conflicto. Mientras Gamma celebraba su bienestar merecido, Omega tenía que enfrentar las consecuencias de una derrota amarga, donde la desesperación nos había llevado a un colapso interno del que sería difícil recuperarse. Este capítulo del desafío siglo XXI dejó una lección clara: en esta competencia, los obstáculos físicos son formidables, pero son los demonios internos, la presión y la desesperación, los adversarios más temibles y traicioneros. La prueba Sentencia y Bienestar había cumplido su nombre a la perfección, premiando a quienes supieron mantener la calma y condenando a quienes permitieron que el miedo y la frustración nublaran su juicio y dividieran sus fuerzas. Fue un recordatorio de que, a menudo, la batalla más importante no se libra en el campo de obstáculos, sino en la mente y el corazón de cada desafiante. ¿Te gustó este análisis detallado de una de las pruebas más intensas del desafío? La competencia está más reñida que nunca y cada capítulo trae nuevas sorpresas, estrategias y emociones. Para no perderte ningún momento de esta apasionante lucha por el premio final, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todo lo que pasa detrás de cámaras, recibir análisis exclusivos de las estrategias de los equipos y conocer a fondo a tus participantes favoritos. Además, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta prueba. ¿Crees que Omega pudo haber ganado si no existía esa discusión? ¿Quién es para ti el participante más estratégico hasta el momento? Queremos leerte y crear una comunidad de fans tan apasionada por el desafío como nosotros. Suscríbete, comenta y sé parte de esta gran familia.